Listos para una inmersión profunda en el mundo de los escritores. Me encanta. Hoy vamos a explorar un extracto del artículo Escritor de la Wikipedia en español. Interesante. Puede que no parezca muy emocionante a primera vista, Ya. pero déjenme decirles, Claro. un artículo de Wikipedia puede esconder joyas ocultas. Sin duda. Veremos las funciones de los escritores en la cultura y en la sociedad. Me gusta. Y les aseguro que descubriremos datos curiosos. Estupendo. Datos que les harán ver este mundillo con otros ojos. Lo interesante es que el artículo no se limita a los típicos novelistas ¿Verdad? y poetas. Hay un universo entero de escritores. Exacto. Empecemos por definir qué es un escritor. Claro. El artículo lo describe como A ver. una persona que usa palabras escritas en diferentes estilos y técnicas Ajá. para comunicar ideas. Interesante. Parece sencillo, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que el término escritor Sí. abarca un espectro increíblemente amplio. Piensa en la cantidad de textos que encontramos en nuestro día a día. Muchísimo. Noticias, libros de texto, guiones de películas. Detrás de cada uno de ellos Sí, hay un escritor que ha dado forma a esas ideas. es verdad. Y cada tipo de escritor Sí. tiene su propio conjunto de desafíos Por supuesto. y recompensas. Sin duda. Por ejemplo, el artículo menciona los lexicógrafos. Ah, sí. ¿Te imaginas la paciencia y la meticulosidad Increíble. para crear un diccionario? Wow. Figuras como Samuel Johnson Sí. dedicaron años de su vida a esta labor. Impresionante. Y hablando de dedicación, Sí. no podemos olvidar a los bloggers. ¿Cierto? En la era digital, Ajá. se han convertido en una fuerza poderosa, Totalmente. utilizando la tecnología Sí. para compartir sus ideas Claro. y conectar con su público de manera directa. Es verdad. El blog de Malala Yousafzai, por ejemplo, Ajá. jugó un papel crucial Sí. en la difusión de su mensaje de activismo Claro. por la educación de las niñas. Un ejemplo perfecto. Es fascinante cómo la tecnología ha democratizado la escritura. ¿No crees? Absolutamente. Para cualquiera con acceso a Internet Sí. puede ser un escritor Es verdad. y llegar a una audiencia global. Increíble. ¿Quién hubiera imaginado esto hace unas décadas? Es cierto. Y hablando de llegar al público, Sí. pensemos en los libretistas, Ajá. las mentes creativas detrás de las óperas. Interesante. Trabajan codo con los compositores Sí. para crear espectáculos memorables Es verdad. que combinan música y narrativa. Es un ejemplo perfecto de la colaboración en el arte. Exacto. Y si hablamos de influir en las masas, Claro, no podemos olvidar a los escritores de discursos. es verdad. Sus palabras dan forma al discurso político Sin duda, e inspiran cambios. totalmente. Aunque a menudo trabajan en la sombra, Sí, su impacto es innegable. es cierto. Piensa en los discursos que han marcado la historia. Muchos. Detrás de cada uno de ellos hay un escritor que ha sabido encontrar las palabras justas, Sin duda. para conmover y persuadir. Qué responsabilidad tan grande. Ya te digo, Escribir un discurso que llegue al corazón de una nación entera impresionante. debe ser una experiencia increíble. Totalmente. Por supuesto, no podemos olvidar a los novelistas, Claro. poetas, dramaturgos y periodistas. Sí. Esos escritores tradicionales Ajá. que siguen desempeñando un papel fundamental Por supuesto. en nuestra sociedad. Sin duda. Cada uno, a su manera, contribuye a enriquecer el panorama cultural Totalmente. y a moldear nuestra forma de pensar, Y es precisamente esa diversidad ¿verdad? lo que hace que el mundo de la escritura sea tan fascinante. Totalmente. Cada tipo de escritor aporta su propia voz, Claro, su propia perspectiva. sí. Y juntos crean un tapiz complejo y vibrante Es sin duda. de expresión humana. Y ahora me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. Me parece bien. ¿Qué tipo de escritor les resulta más intrigante? Interesante pregunta. ¿Y por qué? Claro. Tómense un momento para reflexionar Sí. sobre la influencia que cada uno de ellos tiene en nuestras vidas Ajá. y en el mundo que nos rodea. Es una buena oportunidad para valorar la importancia de la escritura. Totalmente. Todas sus formas, Sin duda. desde las grandes obras literarias Claro. hasta los mensajes que intercambiamos a diario. Es verdad. La palabra escrita está presente en cada paso que damos. Y ahora dejemos de lado por un momento el glamour De acuerdo.
Y adentrémonos en los aspectos menos glamurosos, Interesante. pero igualmente fascinantes de la escritura. Claro. Hablamos del proceso creativo Ajá. y los desafíos Sí. que enfrentan los escritores a la hora de plasmar sus ideas Entiendo. en el papel. El artículo menciona la soledad del escritor, Cierto. un tema recurrente a lo largo de la historia. Sin duda. La escritura a menudo implica Sí, un aislamiento profundo y eso puede conllevar desafíos únicos. es cierto. Imaginan pasar horas, Claro. días, Sí. incluso semanas en soledad, luchando con las palabras, buscando la forma perfecta de expresar una idea. Es un proceso complejo. No es tarea fácil, ¿verdad? Para nada. ¿Conoces la historia de Thomas Carlyle? No, cuenta. Y su manuscrito de la Revolución Francesa dedicó años a investigar Ajá. y escribir esta obra monumental. Impresionante. Pero la única copia ¿Qué pasó? fue accidentalmente quemada por una criada. No. ¿Te imaginas la frustración? Terrible. Y la desesperación que debió sentir. Uf. Debió ser horrible. Es una historia terrible. Apuesto a que muchos de nuestros oyentes Sí. se han sentido identificados con esa sensación de pérdida, Claro. aunque sea a menor escala. Seguro. Todos hemos experimentado alguna vez Sí. el famoso bloqueo del escritor, Uf. El peor enemigo. esa frustrante sensación Sí. de que las ideas se niegan a fluir. El bloqueo del escritor es un enemigo común, Totalmente. pero incluso los escritores más experimentados lo enfrentan. Es verdad. Lo importante es no dejarse vencer por la frustración Claro. y buscar estrategias para superarlo. Exacto. Y hablando de desafíos, Sí. no podemos olvidar que la escritura Ajá, también puede ser controvertida. por supuesto. Las palabras tienen poder. Sin duda. Y a lo largo de la historia, Sí, ha habido escritores que han pagado un alto precio es verdad. por expresar sus ideas. Piensa en William Tyndale, Claro. que fue ejecutado por traducir la Biblia al inglés. Su obra desafió el orden establecido Sí. y en última instancia le costó la vida. Es una historia impactante Sin duda. que nos hace reflexionar sobre la importancia Sí. de defender la libertad de expresión Claro. en todas sus formas. Causalmente. Y no solo se trata de persecución directa. Es verdad. Muchos escritores como Charles Darwin Ajá. dudaron o incluso se autocensuraron Sí. por miedo a las consecuencias Claro. de publicar sus ideas. El caso de Darwin y su obra, Sí, El origen de las especies, claro, es un ejemplo perfecto. totalmente. Sabía que sus ideas revolucionarias Sí, serían recibidas con hostilidad es verdad. y eso le generó una gran ansiedad. Entiendo. Es importante recordar Sí, que la valentía no siempre significa ausencia de miedo, claro, sino la capacidad de actuar a pesar de él. es cierto. Y hablando de desafiar las normas, Sí, no podemos olvidar los escándalos literarios. claro. El artículo menciona Lolita, Ajá, de Vladimir Nabokov, sí, como un ejemplo de obra claro. que generó una gran controversia Entiendo. por su temática. La controversia en el mundo literario Sí, puede surgir por diversos motivos. claro. Por desafiar las normas morales, Ajá, por abordar temas tabú sí, o incluso por engañar al público. es verdad. El caso de Lolita es particularmente interesante ¿Por qué? porque nos obliga a cuestionar nuestros propios límites morales y a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Sin duda es una obra que no deja indiferente a nadie. Totalmente. Y precisamente por eso es importante recordar Sí. que la escritura conlleva una gran responsabilidad. Claro, Las palabras tienen el poder de influir en las personas, por supuesto. de cambiar su forma de pensar, Sin duda. incluso de incitar a la acción. Esa es una de las claves que podemos extraer de esta primera parte de nuestra inmersión. Sí. Los escritores, independientemente de su género o estilo, Ajá. tienen una gran responsabilidad a Correcto. la hora de usar su voz. Y esa responsabilidad nos lleva a otro punto crucial, ¿Cuál? la importancia de proteger a los escritores Claro, y su libertad de expresión. sin duda. Retomando nuestra inmersión en el mundo de los escritores, justo antes hablábamos de la importancia de protegerlos y de salvaguardar su libertad de expresión. Es crucial porque a pesar de los desafíos y las controversias que puedan surgir, los escritores desempeñan un papel fundamental Sin duda. en la configuración de la cultura y la sociedad. Totalmente de acuerdo. Sus palabras tienen el poder de informar, entretener, inspirar, Claro. incluso cambiar el mundo. El artículo destaca la gran variedad de premios Ajá. que reconocen la excelencia en la escritura, Entiendo. desde galardones nacionales como el Premio Goncourt Sí, hasta reconocimientos internacionales como el Premio Nobel de Literatura.
Estos premios no solo celebran el talento individual, Claro. sino que también ponen de relieve la importancia Exacto. de la literatura en el panorama cultural global. Sin duda. Es una forma de honrar a los escritores Y, que han realizado contribuciones significativas por supuesto, al pensamiento y la creatividad humana. pero más allá de los premios y el reconocimiento, Claro. el artículo nos recuerda los aspectos menos glamurosos del proceso de escritura. Hablamos de la lucha constante Sí. por encontrar las palabras adecuadas, Ajá. la soledad inherente al oficio, Uf. la presión de las fechas límite. Y no olvidemos el temido bloqueo del escritor, que puede afectar incluso a los escritores más experimentados. ¿De verdad? Imagina mirar una página en blanco, Ya. el cursor parpadeando burlonamente y las ideas simplemente negándose a fluir. Es una experiencia que puede ser desesperante. Totalmente. Pero el artículo también nos ofrece algunas pistas A ver, sobre cómo los escritores han afrontado estos desafíos interesante. a lo largo de la historia. Por ejemplo, menciona que muchos escritores desarrollan rutinas personales para ayudarles a mantenerse concentrados Sí, y productivos. entiendo. Algunos prefieren escribir durante varias horas cada mañana, Claro. mientras que otros encuentran inspiración a altas horas de la noche. Cada escritor tiene su propio proceso creativo, ¿Es verdad? su propia manera de domar las palabras Sin duda. y plasmarlas en el papel Sí, o la pantalla. claro. No hay una fórmula mágica. Ya. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para cada uno. Y aunque la escritura es a menudo una actividad solitaria, Sí, el artículo nos recuerda que los escritores no existen en el vacío. es cierto. Forman parte de un ecosistema literario más amplio, Claro. que incluye agentes, editores Ajá. y, por supuesto, lectores. Es una red compleja de relaciones Sin duda. que influyen en el camino de un texto, Sí. desde su concepción hasta su llegada a las manos del público. Lo que nos lleva de nuevo a la responsabilidad del escritor. Es verdad. El artículo enfatiza el impacto que los escritores pueden tener en la sociedad Totalmente de acuerdo. y cómo sus palabras pueden moldear percepciones, Sí. influir en opiniones Claro. e incluso incitar a la acción. Es un poder que debe manejarse con cuidado y conciencia. Sin duda. Los escritores tienen la capacidad de dar voz a los que no la tienen, Es verdad. de arrojar luz sobre las injusticias, Ajá. de desafiar el status quo. Pero también tienen la responsabilidad de asegurarse Claro. de que sus palabras se utilizan de forma ética. Por supuesto. Y verás. En un mundo saturado de información, la veracidad y la ética son más importantes que nunca. Totalmente. La ética periodística, Claro. la verificación de datos, Ajá. la lucha contra la desinformación. Son temas cruciales en el debate actual Sin duda. sobre el papel de los escritores en la era digital. Y con el auge de las redes sociales Sí. y las plataformas de autopublicación, Ah, las líneas entre el escritor y el público es verdad. se han vuelto cada vez más borrosas. Totalmente. Cualquiera con una conexión a Internet Claro. puede llegar potencialmente a una audiencia global. Es un cambio radical en el panorama literario, Sin duda. con sus ventajas. Y desventajas. Por un lado, democratiza el acceso a la publicación Es verdad. y la difusión de ideas, Ajá. pero también plantea nuevos desafíos Sí, en cuanto a la calidad, claro. la veracidad Ajá. y la responsabilidad de los contenidos. Es un panorama complejo Totalmente. que requiere una navegación cuidadosa. Sin duda, tanto para escritores Sí. como para lectores. Pero en última instancia el artículo nos deja Sí. con una sensación de optimismo Me gusta. sobre el poder perdurable de Claro. la palabra escrita. A pesar de los retos y las transformaciones, verdad. la escritura sigue siendo una herramienta fundamental Sin duda. para la comunicación, Claro. la expresión creativa Ah, y la construcción de un mundo más informado sí. y conectado. Y al concluir esta parte de nuestra inmersión, Claro. vale la pena reflexionar sobre tu propia relación con la escritura. Interesante. Llevas un diario. ¿Ah? ¿Alguna vez has soñado con escribir una novela? Mm. ¿Qué historias esperan ser contadas dentro de ti? Les invitamos a explorar esas preguntas Me parece una idea genial. y a descubrir la magia que se esconde detrás de cada palabra, Claro. cada frase, Ajá. cada historia. En la próxima parte vamos a profundizar De acuerdo.
en algunos ejemplos específicos de escrituras. Te han dejado una huella imborrable en la historia, Interesante. desde los clásicos hasta los contemporáneos. Prepárense para más ideas fascinantes. Me encanta sobre el mundo de los escritores. De vuelta para la tercera y última parte de nuestra inmersión en el mundo de los escritores. Como mencionamos antes, vamos a explorar algunos ejemplos concretos ¿Te parece bien? de escritores que han dejado huella en la historia. El artículo nos presenta escritores de diversas épocas, Uf, muchísimos. y disciplinas, lo que nos da una idea de la amplitud y profundidad del mundo de la escritura. No se limita a un solo género Pues verdad. o estilo, sino que abarca una gama enorme de voces. Ajá. Y perspectivas. Empecemos por los dramaturgos. Empecé bien. Figuras como Sófocles, Claro, Eurípides y Esquilos, sí, cuyas obras fueron escritas hace siglos. increíble, Y aún hoy en día siguen conmoviendo al público. es verdad. Es increíble cómo la palabra escrita Sí. puede trascender el tiempo y las culturas. Es la magia de la narrativa. Las historias que estos dramaturgos contaron Ajá. siguen resonando en nosotros. ¿Por qué crees? Porque exploran temas universales. Ah. El amor, la pérdida, la traición, la venganza, emociones que todos, independientemente de la época en la que vivamos, Sí. podemos comprender. Y hablando de dramaturgos que han dejado una marca imborrable, Sí, no podemos olvidar al gran William Shakespeare. por supuesto. Sus obras se han adaptado Muchísimas veces. y reinterpretado innumerables veces, Es verdad. lo que demuestra su relevancia atemporal. Shakespeare es un gigante de la literatura universal. Sin duda, Sus obras exploran la condición humana es cierto. con una profundidad y una sensibilidad Ajá, que siguen cautivándonos. totalmente. Y no solo eso, su influencia va más allá del teatro. Claro, Sus palabras han enriquecido nuestro lenguaje sin duda. y nuestra cultura. Totalmente de acuerdo. Y si hablamos de figuras influyentes, Sí. recordemos a Samuel Pepys, un administrador inglés Ah, que llevó un diario meticuloso sí. durante el siglo XVII. Interesante. Sus escritos nos ofrecen una ventana fascinante Es verdad. a la vida cotidiana de la época, Claro. con detalles que a menudo se pasan por alto Pues sí. en los grandes relatos históricos. Es un recordatorio de que los escritores no solo son creadores de historias, Era- sino también cronistas de su tiempo. Claro. A través de sus palabras podemos conectar con el pasado Sí. y comprender mejor cómo vivían, Ajá. pensaban Sí. y sentían las personas de otras épocas. ¿Y qué decir de Anna Frank? Ah, Su diario escrito durante su escondite claro. en la Segunda Guerra Mundial Sí, es un testimonio conmovedor sin duda. de la resiliencia del espíritu humano Es verdad. frente a la adversidad. Es que una obra que nos recuerda la importancia de luchar por la justicia Claro. y la igualdad Ah, y que nos invita a valorar la libertad es que a verdad. veces damos por sentada. Las palabras de Anna Frank han tocado a millones de lectores Sin duda. en todo el mundo, Es verdad. convirtiéndola en un símbolo de la lucha contra la intolerancia Hey, y la opresión. Su diario es una lectura obligada totalmente. para comprender el impacto del odio Ah. y la importancia de la empatía. La historia de Anna Frank nos recuerda que la escritura puede ser una herramienta poderosa Es verdad. para la memoria Claro. y la concienciación social. Y hablando de escritores que rozaron luz sobre temas importantes, Sí. el artículo menciona a Florence Nightingale, Ajá. una enfermera pionera Claro. que usó su escritura para abogar por la reforma Interesante. de la atención médica. Florence Nightingale no solo fue una enfermera excepcional, sino también una visionaria que comprendió la importancia Sí. de las condiciones sanitarias en los hospitales. Claro. Sus escritos, basados en sus propias experiencias Ajá. en la guerra de Crimea, impulsaron cambios significativos en la atención médica Totalmente. y sentaron las bases para la enfermería moderna. Fue una auténtica revolucionaria. Sin duda. Su trabajo demuestra que la escritura puede ser una herramienta Sí. para impulsar el progreso social Claro. y mejorar la vida de las personas. Es verdad. No se trata solo de contar historias, Ya. sino de usar las palabras Sí. para generar un impacto real en el mundo. Y por supuesto no podemos olvidar a los escritores que desafiaron las convenciones Claro. y provocaron controversia como el Marqués de Sade. Sus obras exploraron temas tabúes y empujaron los límites del discurso aceptable, generando un debate Sí. que aún hoy en día sigue vigente.
El Marqués de Sade es un personaje complejo Totalmente. y controvertido. No, sin duda. Su obra nos obliga a cuestionar Sí. nuestros propios límites morales Ajá, y a reflexionar sobre la naturaleza humana es verdad. en toda su complejidad. Es un recordatorio de que la literatura no siempre busca complacer o tranquilizar. Ajá. A veces nos confronta con realidades incómodas ¿Es verdad? que preferiríamos ignorar. Y en esa confrontación reside gran parte de su valor. Sin duda. La literatura que nos desafía, que nos hace pensar y cuestionar nuestras propias creencias, Sí, es la que realmente nos enriquece totalmente. y nos ayuda a crecer. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Qué rápido ha pasado el tiempo Es verdad. por el fascinante mundo de los escritores. Hemos explorado la diversidad de sus roles, Wow. los desafíos a los que se enfrentan, Sí, la importancia de proteger su libertad de expresión sin duda. y el impacto que sus palabras pueden tener en el mundo. Desde los dramaturgos de la antigüedad Ajá, hasta los blogueros modernos, es verdad. los escritores han moldado nuestra comprensión del mundo Sin duda. y de nosotros mismos. Nos han dado voz a nuestras esperanzas, Claro. nuestros miedos, Sí. nuestros sueños Ajá. y nuestras luchas. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a apreciar. Aún más el poder de la palabra escrita. Quién sabe, tal vez hasta les haya despertado la curiosidad Me encantaría. por explorar su propia creatividad literaria. Después de todo, todos tenemos una historia que contar. Y quizás algún día ustedes también se unan a las filas Sería genial. de los escritores que han dejado una huella imborrable en la historia. Hasta la próxima. Y que las palabras los acompañen siempre.